Estíbaliz es graduada en Fisioterapia y en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de A Coruña, universidad en la que también realiza su tesis doctoral en el programa Doctorando en Salud, Discapacidad, Dependencia y Bienestar. Desde el 2018 está vinculada al Servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela a través de la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, donde ha participado en el proyecto de investigación ONCORE, basado en un programa de rehabilitación cardiooncológica para la prevención de cardiotoxicidad en mujeres con cáncer de mama. Adelante, Estíbaliz. Gracias a la organización, al colegio, por contar conmigo para participar en esta jornada específica y destinada a la fisioterapia oncológica. Me alegra mucho poder contribuir en este ámbito con la fisioterapia cardiooncológica, en la que desarrollo mi actividad investigadora y también mi práctica clínica en los últimos 5 años. También me gustaría agradecer a las pacientes que han cedido su imagen para que hoy os pueda enseñar alguna imagen real del programa que os mostraré. No sé por qué se ve así. No sé por qué está así. A ver. Sí, pero se pone aquí. No sé por qué se ve así. Le tendré que dar. Es como que están cambiando las pantallas. Igual le tengo que dar aquí arriba. Aquí. Algo. Aquí, ¿no? Ah, vale. Ah, será aquí. Es que no aparece la pestaña arriba de... Creo que puede ser con el reto de otro lado. Ah, sí. Ah, vale. Es que en la pantalla no... Ah, vale. Gracias. Muy bien. Pues estos van a ser los puntos de los que hablaré. ¿Por qué la rehabilitación cardiooncológica? ¿Qué es la cardiotoxicidad? El efecto amortiguador de la fisioterapia en los programas RECO, acrónimo de rehabilitación cardiooncológica, pues con algunos de los estudios más recientes en este campo, la experiencia en un programa hospitalario de rehabilitación cardiooncológica en el Hospital Clínico de Santiago de Compostela y los mensajes que nos llevaremos para el lunes. ¿Y por qué la rehabilitación cardiooncológica? Porque existen factores de riesgo específicos del cáncer que, sumados a los factores de riesgo cardiovascular clásicos, que todos conocéis, pues aumentan el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. Algunos de los factores de riesgo específicos del cáncer pues son algunos fármacos antitumorales como las antraciclinas, anticuerpos con terapias dirigidas, inmunoterapia, también la radioterapia y los pacientes con metástasis y pacientes con cánceres con edades menores de 15 años, también por estar durante más tiempo expuestos a los tratamientos. Y también las personas con cáncer mayores de 60 años por la probabilidad de tener más de un factor de riesgo cardiovascular. Y como se ha indicado ya en la ponencia anterior, el éxito de los tratamientos para el cáncer han aumentado la supervivencia, afortunadamente, pero también muchos de estos fármacos se han asociado a la probabilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular. En este estudio publicado en Lancet se muestra el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular a medio y largo plazo en los 20 tipos de cánceres más comunes y también organizados por diferentes franjas de edad. Y se concluye que los supervivientes de la mayoría de los cánceres pues,
tenían un mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular a medio y largo plazo en comparación con la población en general, que son aquellos que se representan en línea discontinua, y los supervivientes de cáncer en línea continua. Y generalmente este riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular en los pacientes con cáncer aumenta con la edad. Hay estudios que nos indican que los supervivientes de cáncer tienen un riesgo de 2 a 7 veces mayor de fallecer de enfermedad cardiovascular que la población general. Pero hay que tener en cuenta que este riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular varía mucho de un paciente oncológico a otro. Por ello es muy importante que en el diagnóstico, en los momentos iniciales del diagnóstico del cáncer, se realice una evaluación de ese riesgo de toxicidad cardíaca, haciendo una evaluación clínica y también considerando los test complementarios que incluyen el electro, el ecocardiograma, el perfil glucémico, el perfil lipídico y también biomarcadores de daño miocárdico, que los más utilizados en este contexto son los proBNPs y las troponinas. Más allá de la función del corazón, también pueden existir otros biomarcadores que nos indican, que nos pueden ayudar a identificar riesgo de cardiotoxicidad, como pueden ser biomarcadores metabólicas. Modificaciones y cambios en el metabolismo de las células cancerosas se han asociado con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular debido a factores de riesgo comunes entre el cáncer y el corazón, pues como son el sedentarismo, el síndrome metabólico. Y por esto sería interesante seguir investigando esta intersección entre cáncer, corazón y metabolismo para pues identificar y poder conocer y poder predecir los cambios que se producen para prevenir el progreso de la enfermedad. ¿Y cómo se define a día de hoy la cardiotoxicidad o la toxicidad cardiovascular relacionada con el tratamiento para el cáncer? Este concepto ha variado mucho a lo largo del tiempo y en el 2022 se publicaron unas guías de cardiooncología por la Sociedad Europea de Cardiología, en conjunto con otras sociedades científicas, y han realizado una clasificación para definir la cardiotoxicidad en función de si se presentan síntomas de insuficiencia cardíaca, pues será muy severa, moderada o ligera, pero esta cardiotoxicidad también puede ser asintomática y se definirá en función de parámetros de función cardíaca, de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y del strain longitudinal global, que es la capacidad de deformación del músculo miocárdico en el eje longitudinal con cada contracción. Y también pues, se consideran en esta clasificación de cardiotoxicidad asintomática los biomarcadores de daño miocárdico que comentábamos, las troponinas y el proBNP. Y un poco el punto de corte y el parámetro central que siempre ha estado presente en la definición de cardiotoxicidad, que es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, el punto de corte se ha establecido en un 50%, cuando lo normal pues, son parámetros de entre 60 y 70%, es decir, pues, un porcentaje mayor, mejor. Este efecto secundario de cardiotoxicidad no es el más prevalente en los pacientes con cáncer, pero sí uno pues, de los que pueden impactar más en la calidad de vida y en la supervivencia de los pacientes. En este estudio, que es un registro de cardiotoxicidad durante 2 años, se ha identificado que el 37,5% han desarrollado cardiotoxicidad, pero sin embargo solo en el 3,1% fue severa, es decir, se produjeron cambios, se produjeron síntomas de insuficiencia cardíaca y se produjo un descenso significativo de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y para realizar una evaluación integral del funcionamiento cardiopulmonar es importante considerar pues, el consumo pico de oxígeno, que actualmente no está incluido en la definición de cardiotoxicidad, pero es muy importante tenerlo en cuenta, ya que en pacientes
con cáncer se ha visto que es un parámetro que puede disminuir entre un 5 y un 26%, incluso pueden recuperarse después de los tratamientos. Lo podemos evaluar idealmente con el Gold Standard, con el CPET, con la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, pero si no está disponible o no es posible por diferentes contextos clínicos, pues podemos utilizar diferentes medidas indirectas, como el test de 6 minutos marcha o el que nos mostraba con el profesor Cuesta con el 30 situ stand mediante la ecuación OnCore, que nos permite, bueno, pues con el peso de la paciente y con el número de sentadillas que realiza la paciente, estimar la medida directa, el VO2 pico. Vale, gracias. Y como contrapartida a estos efectos adversos de cardiotoxicidad, pues afortunadamente también contamos con estrategias cardioprotectoras. En primer lugar, la prevención general, mediante la modificación de factores de riesgo cardiovasculares, entre los que está el estilo de vida y donde el papel de la fisioterapia con programas de ejercicio terapéutico y con educación al paciente pues juega un papel fundamental. Ahí es la acción principal cardioprotectora. Y también pues, se cuenta con fármacos potencialmente cardioprotectores, pues, como son los betabloqueantes, los antagonistas de la angiotensina, desrazosane o las estatinas. Y también pues, otros ajustes del tratamiento oncológico, como pueden ser pues, hacer una infusión de la quimioterapia de forma más lenta o a reducir la dosis. Y el ejercicio como estrategia cardioprotectora pues cada vez está siendo más reconocida en el ámbito de la cardiooncología. En el 2019 contábamos con el estamento de la Asociación Americana del Corazón, o la AJA, que incorporaba el concepto CORE de Cardio Oncology Rehabilitation. Y también en las guías europeas que definieron el concepto de cardiotoxicidad, en el 2022 pues, consideraban los programas de rehabilitación cardíaca en supervivientes con alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿cuál es el efecto, el papel del ejercicio terapéutico como estrategia cardioprotectora en estos conceptos de enfermedad cardiovascular? En cuanto a los factores de riesgo cardiovascular, pues ya se ha comprobado su efectividad, también en el mantenimiento o en la mejora del consumo pico de oxígeno, y lo es más incierto el efecto que pueda tener en estos parámetros que a día de hoy definen la cardiotoxicidad, los parámetros ecocardiográficos o los biomarcadores. En este aspecto os voy a mostrar el estudio OnCore, que es un ensayo aleatorizado que hemos llevado a cabo en el Hospital Clínico de Santiago en el 2018, cuyo objetivo principal fue estudiar el efecto, la efectividad de un programa de rehabilitación cardiooncológica basado en ejercicio para la prevención de la disfunción cardíaca relacionada con el tratamiento para el cáncer en mujeres con cáncer de mama en estadios iniciales durante tratamiento con antraciclinas y anticuerpos anti-ER2, ¿vale? Dos fármacos que combinados pues, son potencialmente cardiotóxicos. La disfunción cardíaca relacionada con el tratamiento en este estudio se definió como una disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo 10 puntos porcentuales por debajo del 53% o una disminución de más del 15% en el strain longitudinal global. Además, como se ha marcado dentro de un programa de rehabilitación cardíaca, pues también hemos establecido otros objetivos secundarios, como son los cambios en los biomarcadores y mantener o mejorar el rendimiento físico y la calidad de vida. En el estudio se incluyeron 122 mujeres con cáncer de mama que realizaron una evaluación inicial en la consulta de cardiooncología, en el que se hace una evaluación de los factores de riesgo cardiovasculares y también una evaluación de esa toxicidad cardiovascular inicial. Y también se realizó una evaluación de fisioterapia. Posteriormente, después de ser aleatorizadas a un grupo control, un grupo de intervención, las pacientes que
asistieron al programa de rehabilitación cardiooncológica, realizaron 2 días a la semana una sesión de ejercicio terapéutico supervisada por una fisioterapeuta en la que se incluían pues, ejercicios tanto aeróbico como ejercicio de fuerza. Y en el tratamiento habitual pues, se realizaba una recomendación de actividad física y se hacía una llamada telefónica por parte de la fisioterapeuta cada 2 meses durante todo el tratamiento cardiotóxico. Y la duración media de esta intervención fue de 5,8 meses. Y después de este seguimiento pues, se volvió a realizar la misma evaluación que al inicio. Estas son las variables de resultados principales, como hemos dicho, pues la FEBI y el strain longitudinal global, evaluadas con un ecocardiograma en reposo por parte de la cardióloga, y después los biomarcadores mediante una analítica, el IMC, el VO2 pico con una prueba de esfuerzo cardiopulmonar, aunque en este estudio tuvimos que incluir algunas estimaciones con el 6 minutos marcha durante la pandemia para poder continuar. Y también pues, la fuerza con test sencillos de 30 sit-to-stand y con una para el miembro superior con una dinamometría de presión manual, y la calidad de vida con el cuestionario FAT-B, que es un cuestionario específico para el cáncer de mama, y la escala de ansiedad y depresión hospitalaria. Y también el nivel de actividad física con un cuestionario. Y bueno, en el análisis estadístico pues, se han comparado los 2 grupos, el grupo de intervención y el control, utilizando principalmente un análisis por intención de tratar y también por protocolo. ¿Y qué observamos en los resultados del estudio ENCORE? En las variables principales de la FEBI y del strain, en las de la función cardíaca más específicamente. Pues no se observaron casos de toxicidad cardiovascular, como establece la definición, pero sí que en 9 pacientes hubo un descenso de la FEBI, más de 10 puntos porcentuales desde el principio, 6 ocurrieron en el grupo control y la mitad, 3, en el grupo que hicieron el programa de ejercicio. Sí que todas las pacientes disminuyeron su fracción de eyección del ventrículo izquierdo significativamente. Sin embargo, las del grupo RECO pues, redujeron menos esa fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y después, en el otro parámetro, en el strain, que es considerado un predictor de cardiotoxicidad, pues no se vieron cambios entre los 2 grupos. Aunque en el análisis por protocolo sí que hubo una disminución significativa. Y en esta gráfica podemos ver la magnitud del efecto del programa RECO en la función del ventrículo izquierdo. Y podemos ver en azul clarito el grupo control y en verde más oscuro el grupo que participó en el programa RECO. Y vemos pues, cómo el programa RECO tuvo pues, un efecto amortiguador en este grupo. En cuanto a las variables secundarias, no se observaron cambios en los biomarcadores cardíacos, que al igual que en el strain longitudinal global, son predictores de riesgo cardiovascular. Y en cuanto a los parámetros de la evaluación funcional, el VO2 pico, el 30 sit-to-stand o el hand grip, por el análisis de intención a tratar no hubo diferencias entre los grupos, pero sí en el análisis por protocolo. Y en cuanto al IMC, pues el programa RECO tuvo un efecto, sobre todo en aquellas pacientes que tenían un IMC por encima de 30, redujeron su IMC, lo cual es algo importante porque es un factor de riesgo cardiovascular. Y en cuanto a los aspectos psicosociales y de estilo de vida, la calidad de vida se mantuvo en toda la cohorte, en los 2 grupos, bueno, lo cual pues, también ¿no? se puede considerar que no ha mermado durante un proceso en el que la tendencia es al declive. Y después en la ansiedad y depresión pues, también se mantuvo. Y sí, lo más destacable es que toda la cohorte, tanto el grupo control como el grupo intervención, aumentó mucho sus niveles de actividad física, probablemente por verse en un circuito en el que se intensifica mucho la recomendación de ejercicio durante este proceso, por parte de los oncólogos, de los cardiólogos, rehabilitación, fisioterapia. Y bueno, pues este aumento en sus niveles de actividad física también pudo haber contrarrestado, haber influido en algunas diferencias entre estos grupos.
Y bueno, esto es una tabla resumen con las tendencias de los resultados del estudio ONCORE. Y bueno, también es importante destacar pues, que no hubo efectos o eventos adversos durante el programa. Además del estudio ONCORE, me gustaría pues, también traer algunos estudios más recientes para contrastar estos resultados que os acabo de enseñar. El estudio Titán es el más reciente, publicado en mayo de este año. Es de Kirkham y colaboradores que intentaron también evaluar un programa de rehabilitación cardíaca en mujeres con cáncer de mama durante el tratamiento. Y en este programa sí que incorporaron pues, un asesoramiento dietético también bastante completo, además del control de riesgo de cardiovascular y el programa de ejercicio. En este estudio, el programa de ejercicio supervisado fue de 13 meses, que hasta la fecha pues, es la intervención más larga. Y también evaluaron pues, con resonancia magnética cardíaca la fracción de eyección ventricular y estos parámetros que definen la cardiotoxicidad. ¿Y qué han observado en este estudio, en el estudio Titán? Pues que no hubo cambios entre el grupo control y el grupo que participó en el programa de rehabilitación cardíaca en cuanto a la FEBI, el strain o los biomarcadores. Sin embargo, como también evaluaron el perfil metabólico de las pacientes, sí que observaron que el grupo que participó en el ejercicio pues, tuvo un colesterol total menor y también un LDL, que es el colesterol malo, menor. Y todas las pacientes aumentaron los niveles de triglicéridos, disminuyeron los niveles de colesterol bueno, de HDL, y también disminuyeron la masa magra. ¿Vale? Además, también es importante destacar que aunque no hubo cambios en los parámetros de la función cardíaca, todas las pacientes disminuyeron significativamente la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, bueno, pues se está viendo que durante los tratamientos este parámetro sí desciende. Por otro lado, el estudio Brexit también se ha publicado este año y también evalúa el programa la efectividad de un programa de ejercicio, en este caso de 12 meses, en la función cardíaca de mujeres con cáncer de mama durante el tratamiento también. Los objetivos principales de este estudio fueron pues, atenuar la discapacidad funcional, definida con un VO2 pico menor de 18 mililitros kilogramos minuto, también los cambios en el VO2 y los cambios en la función cardíaca evaluadas con resonancia magnética cardíaca durante el ejercicio y durante los métodos estándar que definen la cardiotoxicidad, las variables ecocardiográficas y los biomarcadores cardíacos. Y en este estudio aleatorizados se incluyeron 104 pacientes. ¿Y qué observaron? Pues que la discapacidad funcional con el programa de ejercicio mejoró a los 4 meses, pero a los 12 meses no se observaron cambios. Y en cuanto al VO2 pico, sí que se observó que a los 12 meses las mujeres que participaron en el programa de ejercicio en línea roja mejoraron en 3,5 mililitros kilogramo minuto el VO2 pico, lo cual es un valor pues, estadísticamente significativo, pero también clínicamente muy relevante. Este aumento del VO2 también coincidió con un aumento en el gasto cardíaco y en el volumen sistólico, evaluado con la resonancia magnética cardíaca durante el ejercicio. Entonces, como es una prueba funcional, tenemos un punto, un valor inicial y un valor pico. Y también aumentó la reserva de la función ventricular, tanto derecha como izquierda, con esta prueba. Este estudio, el Brexit, también evaluó los métodos estándar y pues no observaron cambios entre los grupos en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo ni tampoco en el strain. Y en cuanto a los biomarcadores, pues se vio que las troponinas aumentaron menos en el grupo que realizó el ejercicio y en el ProBNP pues no hubo cambios, ¿vale? Los biomarcadores con los tratamientos más cardiotóxicos pues tienden a subir. Y por último, este estudio, que a diferencia de los últimos dos, pero de forma más similar
al estudio ONCORE, sí que observó cambios, diferencias entre los dos grupos en cuanto a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Aquí tenemos el grupo que realizó programa de ejercicio y el grupo control. Ambos grupos redujeron su fracción de eyección, de nuevo es un parámetro que en todos los estudios disminuye durante el tratamiento. Sin embargo, el grupo que participó en el programa de ejercicio redujo significativamente menos su FEBI. Y en este ensayo solo realizaron un programa de 9 semanas, ¿no? Hay mucha diferencia entre los estudios, entre la duración de unos programas y otros. Solo fue de 9 semanas, pero sí realizaron 5 días a la semana ejercicio, incluyeron 45 minutos de ejercicio de fuerza y otros 45 minutos de ejercicio aeróbico. Por lo tanto, y aunque suene atópico, se necesitan más investigaciones que evalúen estos programas y este riesgo de cardiotoxicidad a largo plazo y que integren valoraciones integrales de la salud cardiometabólica. Pero podemos pasar a la acción ya con la implementación de estos programas de rehabilitación cardiooncológica. En el Hospital Clínico de Santiago hemos pasado a la acción desde el estudio ONCORE que se desarrolló entre el 18 y el 22, pues ya cuando terminaba, pues queríamos que las pacientes se siguiesen beneficiando. Aún estábamos haciendo esos análisis preliminares, pero el feedback ya era muy positivo y hasta la fecha pues, se han incluido 200 pacientes en el programa asistencial, además de las 122 pacientes que participaron en el estudio ONCORE. Y bueno, pues uno de los objetivos para el equipo es que se pueda extender quizás a otros tipos de cáncer que incluso tengan mayor riesgo de cardiotoxicidad, ¿no? Porque sabemos que el ejercicio va a ser muy bueno para todos estos pacientes, pero es cierto que en el ámbito hospitalario hay que seleccionar muy bien cuáles son los pacientes que más se van a beneficiar. Y bueno, pues en el 2020 nos dieron a la propuesta el premio de innovación del Sistema Público de Salud de Galicia, como se puede ver reflejado en la foto del equipo. Con este programa asistencial, la intervención del fisioterapeuta cambió un poco. Pudimos incorporar un programa de ejercicio con un trabajo de fuerza más específico, con una progresión individual hacia cargas pues, más elevadas, después de derribar algunos mitos del trabajo de fuerza y algunas barreras que tuvimos al inicio. Y además, bueno, pues en la parte de intervención de fisioterapia también incorporamos la educación al paciente con pues material con vídeos educativos. Por un lado, pues tienen una charla con una píldora de los beneficios del ejercicio como tratamiento coadyuvante y por otro lado, pues tienen una sesión tipo que es la que han realizado durante la pandemia. Tuvimos que hacer las sesiones por videoconferencia durante 2 años y, bueno, pues como era una estructura que repetíamos con diferentes variaciones, por ejemplo, la parte más aeróbica que desarrollaban presencialmente en tapiz rodante o en cicloergómetro, pues la realizábamos con circuitos interválicos, pero bueno, un poco la estructura pues la quise grabar para que las pacientes la pudiesen desarrollar en sus domicilios, incluso pues otras pacientes que por motivos no participaban en el programa. El rol del fisioterapeuta en estos programas de rehabilitación cardíaca es muy activo, tanto en la supervisión y acompañamiento del paciente como en la supervisión del correcto engranaje entre todos los profesionales para asegurarse de que el paciente pues, cumpla todos los pasos del programa, ya que es el profesional que va a pasar más tiempo con el paciente. Es algo así como un director de orquesta, el fisioterapeuta. Y bueno, ya por último, para terminar, pues me gustaría finalizar con 3 ideas clave. La primera es que los parámetros que a día de hoy definen la cardiotoxicidad parece que no son muy sensibles a estos efectos de los programas de rehabilitación cardiooncológica en mujeres con cáncer de mama en estadios iniciales y quizás pues, estudiar nuevos biomarcadores o integrar parámetros más globales como el VO2 pico, pues parece ser la elección más acertada.
Por otro lado, incorporar las bondades de la fisioterapia oncológica en los programas, en los modelos de la rehabilitación cardíaca, es una excelente oportunidad para optimizar el uso de estas unidades, que muchas veces pues, están infrautilizadas, sin ser utilizadas en horarios de tarde y, bueno, creo que estas unidades deberían estar funcionando 10 horas al día. Y, por último, transferir la investigación a la práctica clínica pues, requiere de un trabajo riguroso, basado en resultados y en la colaboración interdisciplinar entre diferentes áreas, en este caso, pues, entre oncología, cardiología, rehabilitación y fisioterapia, y del compromiso pues, de todos los profesionales para mejorar los servicios que ofrecemos cada día a los pacientes. Moltes gràcies. Muchas gracias, Estíbaliz. A continuación, abrimos el turno de preguntas. Empezamos por aquí y después allí detrás. Gracias, moderadora, gracias. Estíbaliz, muchísimas gracias por compartirnos los resultados en casi primicia, entiendo, porque me parece que los finales todavía no están publicados, con lo cual te lo agradecemos un montón. Yo tengo una pregunta, curiosidad. Teniendo en cuenta que la cardiotoxicidad realmente no es un efecto secundario a corto plazo, no me sorprenden mucho los resultados. Quiero decir, es lógico que aunque haya bajado un poco la fracción de eyección, tampoco os hayáis encontrado con diferencias en los marcadores y demás. Entonces, la pregunta es, ¿habéis pensado en hacer un seguimiento a largo plazo, 2, 3, 4, 5 años? ¿De qué manera tenéis pensado hacerlo? Gracias. Sí, muchas gracias, Raquel, por la pregunta. Sí que es cierto que, como ha sido un concepto que ha evolucionado de determinar realmente qué pacientes son los que tienen más riesgo de cardiotoxicidad, pues es importante considerar este efecto secundario a medio-largo plazo, incluso varios años después de finalizar los tratamientos. Y estos estudios, como el ONCORE o los que os acabo de presentar, una limitación es que las evaluaciones cardiológicas las suelen realizar al inicio y al final de los programas de ejercicio, que suele ser al final del tratamiento cardiotóxico. Pero, bueno, pues estos efectos secundarios se suelen dar muchas veces varios años después. Entonces, sí que es importante lo que decía, se necesitan más estudios porque es un tema novedoso, que hagan esos seguimientos más a largo plazo. Y en nuestro caso, pues sí que nos gustaría hacer un poco esa retrospectiva. En el estudio ONCORE se inició en el 2018, o sea que realmente ya tenemos un poco esa evolución. En las unidades de cardiooncología también hace falta un poquito más de precisión y de regularidad en cuanto al momento, al seguimiento, para que sea uniforme, de ver cuántos ecocardiogramas y a qué pacientes se realizan. Pero bueno, yo creo que haya los ecocardiogramas que haya, pues es importante ver esas fluctuaciones en todos estos pacientes, considerando pues sí, mínimo 3 años, yo creo. 3 o 5 años pues sería lo ideal. Gracias. Pasamos a la última pregunta que había por ahí abajo y hacemos una más. Allí detrás había una, ¿no? Vale, pues aquí delante. Bueno, enhorabuena. Gracias. Yo más que una pregunta quería hacer una reflexión. Enhorabuena por el trabajo que hacéis intermultidisciplinar, porque en nuestro entorno que nosotros trabajamos, ni cardiología ni oncología plantean ningún tipo de toxicidad cardiológica. La cartera de servicios de cardiología es la que tienen y los oncólogos, cuando solicitan también controles analíticos y demás, en ningún momento piensan en solicitar estas pruebas que tú nos has comentado. O sea que te doy la enhorabuena, que creo que hay un trabajo muy grande a realizar, como tú muy bien has dicho, no solo en cáncer de mama, sino en 2 tipos de cánceres, y a considerarlo de forma importante. Y nada, solo quería darte la enhorabuena por el trabajo que hacéis en Santiago. Vale, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Estíbaliz. Damos por finalizada esta primera parte de la mañana. A continuación, haremos la pausa cafè, farem la pausa cafè aquí davant. Recordeu, si feu publicacions, utilitzar el hashtag de la jornada. I també, sisplau, la gent que ha arribat més tard i que no s'ha pogut acreditar, les nostres companyes estaran disponibles, sobretot pel tema del certificat posterior.